Muy buenos días, mi nombre es Anabel Mite, soy de sexto ciclo de Psicología Clínica de la Universidad Católica de Cuenca. Hoy voy a exponerles sobre los test proyectivos y el test de apercepción infantil con animales. Empezamos primero explicando qué son los test proyectivos. Inscritos dentro de la corriente dinámica de la psicología, parten de una hipótesis que pone a prueba la individualidad de la respuesta de cada persona para así presumir sus rasgos de personalidad. En esta diapositiva yo he puesto el modelo psicodinámico y el modelo de la Gestalt. ¿Por qué he puesto esto? Porque estas son las dos teorías de la personalidad en las que se fundamentan los test proyectivos. El modelo psicodinámico se basa en el concepto del inconsciente, análisis del contenido latente y de la relación entre el paciente y el terapeuta. Y el modelo de la Gestalt, en esta se observa la totalidad de la persona, interpretándose las técnicas de forma global. Los test proyectivos por lo regular exploran la personalidad, se orientan a tratar de explicar cómo percibe el mundo el sujeto y se integra en el mismo. El concepto principal es la proyección. ¿Qué es la proyección? Es la tendencia a percibir el mundo en función de los propios deseos y la propensión del humano a liberarse de sus pensamientos adjudicándolos a un objeto exterior a él. También he puesto que son ideográficas, ya que se utilizan medios visuales y porque la estructura de la personalidad se encuentra organizada constantemente. Las técnicas estructurales que se usan son expresivas, gráficas, constructivas, asociativas, referidas al movimiento y de juegos. En los ámbitos en los que se puede usar los test proyectivos en los que más se usan son el clínico, el forense y el infantil. La validez y la confiabilidad de los test proyectivos. Toda medición o instrumento de recolección de los datos debe reunir dos requisitos como es la validez y la confiabilidad. Desde hace algún tiempo se ha discutido la utilización de las pruebas proyectivas, ya que no cumplen con los requisitos psicométricos, como ya dije, la validez y la confiabilidad. Algunos autores han opinado que no se les debe dar el título de pruebas, sino de utilizar uno menos comprometedor, como el de técnicas o métodos de proyectivos. En 1963, Levy propuso llamar las técnicas de provocación de respuesta, ya que dependen de la habilidad del aplicador para hacer las interpretaciones. Otros autores más estrictos sugieren que se debe retirar del arsenal de las pruebas psicológicas. Es decir, los test proyectivos tienen poca confiabilidad y validez. A diferencia de los test psicométricos que están estandarizados, tienen procedimientos exactos y están compuestos por ítems para provocar en el individuo ciertas reacciones registrables. En conclusión, para la psicometría, las pruebas proyectivas observan una faceta inconsciente de la personalidad, es decir, es algo que no es observable, no es cuantificable y por lo tanto no es medible. Y por eso es que casi no es posible su validación. Los test proyectivos tienen tipos. En 1959 Lindsay propuso la siguiente clasificación de acuerdo al tipo de respuesta que provoca. Por ejemplo, los de asociación. En este tipo, el evaluado tiene que hacer una asociación libre en base a un estímulo. Yo he puesto de ejemplo el test de manchas de tinta de Holtzman. Otro tipo es el de elección o jerarquización. Aquí el evaluado debe elegir entre varios estímulos y darles la organización. Yo he puesto aquí el ejemplo, el test de Sonde. Los test proyectivos también es de tipo expresivos. En estos de aquí, el evaluado requiere que elabore un producto y por lo general hacen un dibujo. Como ejemplo yo he puesto el test HTP, que es el test árbol, casa, persona. El test proyectivo de tipo construcción. En este el evaluado tiene que construir una historia. En esta entra el CAT de animales, que más adelante les explicaré. Y el último tipo de test proyectivo es el de completar lo incompleto. En este el individuo tiene que completar las frases. Yo he puesto de ejemplo el test de frases incompletas de Sachs. Las diferencias entre los test proyectivos y los psicométricos. Los test proyectivos comprenden procesos cognitivos.
afectivos del sujeto y la estructura de su personalidad, mientras los test psicométricos miden y verifican términos cuánticos el nivel de desarrollo del sujeto en algún aspecto en particular. También puedo decir que los test proyectivos pretenden lograr una descripción completa del mismo y los test psicométricos buscan medir rasgos puntuales de la personalidad. Los test proyectivos se realizan individualmente para detectar síntomas o aptitudes de una patología en particular, mientras que los test psicométricos se evalúan en grupos para encontrar síntomas similares o aptitudes similares. Los test proyectivos tienen enfoques cualitativos, ya que se preocupan por la percepción subjetiva propia del individuo evaluado, mientras que los psicométricos tienen un enfoque cuantitativo, ya que se cuantifica en baremos y tablas el resultado para compararlo con la norma. En esta parte voy a hablarles sobre la calificación en general, tanto para los test proyectivos y para los test psicométricos. Las puntuaciones directas son el resultado directo e inmediato que se obtiene a la hora de corregir un test. Se los denomina también puntuación natural. También las puntuaciones referidas al criterio. Una puntuación referida al criterio, o lo que es lo mismo al universo de conductas, se interpreta en función a logros u objetivos a cumplir. Se trata de una medida en términos absolutos que se refiere a un determinado grado de habilidad y a unos contenidos. Llegamos a la parte del CAT de animales. El CAT, o test de percepción infantil con animales, es un descendiente directo del TAT. El CAT se creó para la investigación de la personalidad en niños, ya que el TAT resultaba inapropiado para los pequeños. Este test permite conocer la forma en que el niño percibe la situación y cómo podría enfrentarla. Se hace referencia de que esta prueba puede evaluar elementos cognitivos del niño. Las 10 láminas fueron planeadas con el propósito de provocar respuestas, específicamente relacionadas con problemas tanto de alimentación, rivalidad entre hermanos y también para comprender la actitud del niño frente a la figura paterna. Lo que se pretende con este test es saber que nos cuente qué es lo que sucedió antes y qué es lo que sucederá después. El psicólogo debe tomar nota de cada una de las verbalizaciones que realice el niño, ya sea de forma textual o de forma completa. Además, tiene que estar pendiente de las reacciones físicas y a su vez tiene que tomar el tiempo de reacción. La administración de este test. Como primer punto le he puesto, debe establecerse con el niño un buen rapport. ¿Por qué? Porque si el niño no se siente cómodo, no va a poder participar de una buena manera y por ende vamos a fracasar en la toma del test. Debe presentarse en lo posible como un juego y no como un test. Es decir, al niño se le puede decir primero haciéndole que se sienta cómodo, como ya dije, teniendo una buena empatía, haciéndole la conversa y ahí decirle, por ejemplo, vamos a jugar, yo te cuento una historia y luego tú me cuentas una, o tú primero cuéntame una y luego te cuento yo una. Es para darle comodidad al niño para que no sienta que como es una prueba tiene que decir bien o tal vez vaya a equivocarse. Y por último punto se le explicará cuidadosamente que no hay aprobación, desaprobación o competencia o tal vez medidas disciplinarias. En esta parte se le tiene que explicar al niño que no importa si se equivoca, no importa lo que cuente de la historia, que no va a pasar nada si es que él cuenta algún secreto que tenía o si se equivoca. La validez y la confiabilidad del CAT. En el CAT, como en los restantes test de láminas, se hace muy difícil la categorización y codificación de los aspectos dinámicos. Y esto trae como consecuencias que en distintos estudios, de acuerdo a diferentes esquemas, los resultados se muestren más bien contradictorios. Como ya dije anteriormente, los test proyectivos
tienen poca validez y confiabilidad porque miden rasgos de la personalidad que casi no son observables. Entonces, por ende, van a tener dificultades para una validación adecuada. La interpretación. En la hipótesis podríamos decir que es el personaje principal que el niño mismo se sabe aludir. Él mismo dice, se identifica con uno de ellos y se siente protagonista. Las narraciones del niño pueden ser de dos tipos y hay que estar muy atentos, ya que puede ser de historias que corresponden a la vida real del niño y la fantasía. Hay que entender su historial clínico para comprender dichas necesidades. La concepción del ambiente. Es necesario que reconozcamos la identificación de algún miembro de la familia como algún papel que le pone, aunque la verdadera identificación no se completa hasta la pubertad del niño. El interés ahora recae cómo el niño ve a los personajes que lo rodean y cómo reacciona ante ellos. Los conflictos significativos. En esta parte hay que hacer hincapié en su naturaleza y ver qué defensas emplea para determinar en qué fase está la formación del carácter del niño. Las principales defensas. Hay que determinar las defensas que elaboran ante los contenidos de las historias, la normalidad, adecuación o la patología. La integración del ego es una variable muy importante, ya que revela el nivel general de los procesos mentales. Para complementar el tema, les invito a que pongan atención al siguiente video que va a aclarar cualquier duda que haya quedado suelta. Este video tratará de mostrar algunas características especiales sobre el test de cuadros para niños, para poder así entender el uso de esta prueba y como psicólogos darle el mejor uso posible para el tratamiento que realicemos con el usuario del servicio, que en este caso sería el niño, para poder así ofrecerle o ayudarle a tener un desarrollo más estable. El CAT es una adaptación del TAT, que es un test de cuadros o de apercepción de temas vitales que aparece por primera vez en 1935. El CAT es una modificación pero para niños. El experto, al momento de aplicar el test, debe de tener atenciones especiales con el niño para tener un adecuado clima y así debe de presentarse como un juego, más no como un test. Las técnicas proyectivas son instrumentos que permiten revelar aspectos inconscientes de la conducta y de la personalidad. Su característica principal es que proporcionan estímulos de estructuración ambigua que permiten la libre expresión de la persona evaluada a través de respuestas verbales, gráficas o lúdicas. Se parte del supuesto de que cada proyección expresa el modo personal de establecer contacto con la realidad interna y externa, a partir de los estímulos proporcionados por el test proyectivo. La persona evaluada proyecta sus necesidades, tensiones, su mundo emocional, su concepción del mundo físico y social, así como sus esfuerzos por organizar su conducta y relacionarse con esos mundos. Se considera un método más rápido y menos amenazante que otros métodos, como la entrevista, para identificar impulsos, frustraciones, ansiedades y conflictos, así como la manera en que la persona maneja estos procesos y sus relaciones interpersonales, pues tanto los personajes como las historias serán provistos de cualidades y rasgos de la personalidad del individuo. Pueden ser útiles para la planeación y el seguimiento del proceso psicoterapéutico, en tanto que permitan expresar emociones hasta el momento no expresadas. A partir de la idea original de Ernest Chris del CAT, que surgió de una discusión en donde se mencionó que es más fácil para los niños identificarse con los animales que con personas, Leopold Belak y Sonia Belak en 1949 desarrollaron un juego de láminas para aplicar la técnica de Murray, el famoso TAT. El CAT-A, denominado originalmente como Children's Appreciation Test, seguido de la sigla A de animales para distinguirlo del CAT-H, versión con figuras humanas, puede aplicarse a niños de entre 3 a 10 años de edad de ambos sexos. El CAT-A es un método para explicar la personalidad estudiando el sentido dinámico de las diferencias individuales en la percepción de un estímulo normalizado. Se utiliza sobre todo para describir la dinámica de las relaciones interpersonales y de las acciones de impulso
así como de la naturaleza de la reacción de defensa de los niños. El CAT se concibió para facilitar la comprensión de las tendencias del niño en sus relaciones con las figuras personales más importantes que le rodean. Las láminas intentan provocar respuestas relacionadas con problemas como alimentación, lenguaje, rivalidad entre hermanos, fantasías agresivas, aceptación del mundo adulto, miedo, etc. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias, de aquí acaba mi exposición.